Queridos internautas, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Y así llegamos hasta aquí, con sus presentadores de siempre, Melba Hernández y este servidor, Eric Fuentes. Hoy tenemos un invitado de lujo, Omar Bula Escobar, quien es oriundo de Bogotá, es un profesional de la administración y experto en temas internacionales, es políglota. Él se graduó además de administrador de empresas en la European University y también estudió en la Universidad de Lovania la Nueva en Bélgica. Tiene una especialización en management corporativo en la Eiden Harvard Business School y fue director y representante de la ONU en Senegal y trabajó con esta organización internacional durante más de 20 años en Europa, Oriente Medio, África y América Latina. Omar, fue seleccionado recientemente entre los 100 expertos en geopolítica más influyentes del mundo y se desempeña en la actualidad como consultor independiente, profesor universitario y conferencista en management y asuntos internacionales. Bienvenido, Omar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar con ustedes. Melba, qué bueno verte. Como te digo, no solo ver la foto, sino verte casi en persona. Y Eric, igualmente, ¿no? Es lo que tenemos ahora a disposición, o sea que aprovechemos. Gracias por la invitación. Bienvenido, doctor. Doctor Omar, un placer para mí también vernos por este medio. Sí, toca. Bueno, ya. Qué bueno. Adelante. Este programa se trata un poco de la historia que nos ha traído hasta aquí, por eso se llama Y así llegamos hasta aquí. Entonces, en la primera parte vamos a conectarnos un poquito con esta historia latinoamericana para que entendamos por qué los países latinoamericanos estamos como la canción, un pasito para adelante y otro para atrás, un pasito para adelante y otro para atrás. Ya, listo. Vamos con esta pregunta, Omar, es la siguiente. Así como se llama el programa. Y así llegamos hasta aquí. Y así llegamos hasta aquí en Latinoamérica. Desde tu perspectiva, quisiera que nos dieras tu opinión para el entendimiento de todos nosotros, de estos países hermanos, sobre todo Venezuela y Colombia, ¿no? Pero estamos incluyéndonos a todos. Bueno, la respuesta puede ser muy larga. Vamos a tratar de ser sintéticos. Yo creo que eso se enmarca en lo que hemos vivido durante los últimos 30 años, sobre todo. Yo hablo mucho y repito bastante porque creo que vale la pena repetirlo, que el mundo funciona a través de olas, de periodos de unos 30, 40 años, donde cambia el orden totalmente, ¿no es cierto? Cuando veía, hoy dictaba una clase y mostraba en 1880 tienes la segunda revolución industrial, 30 años más tarde tienes la primera guerra, cambia todo, poco más tarde la segunda guerra, después guerra fría, el orden mundial cambia de manera cíclica, porque el orden mundial es muy delicado y muy volátil. Y estamos 30 años después del último gran cambio, desde 1989 o 90, pues en todo caso desde el fin de la Guerra Fría. Y estos 30 años, pues de alguna manera son una especie de temblor del statu quo geopolítico que se crea, una estabilidad de algunas décadas y de pronto tiembla y todo el mundo empieza a reacomodarse y después va a caer. Y en este momento yo siento que si es una curva de campana, o si es o una progresión, más bien, estamos llegando a ese momento en que algo va a pasar. Estamos muy cerca de un cambio significativo y tal vez más significativo que los cambios del pasado, porque hay un elemento adicional que es la tecnología, ¿no es cierto? Y los cambios siempre se dan, ¿no es cierto? Cíclicamente, como decíamos, pero la fuerza de este cambio y el hecho que estemos cuestionando sobre todo la existencia del Estado-Nación, de las naciones, que estamos hablando de fronteras, etcétera, eso cambia todo. Ahora, los personajes que han estado cambiando el mundo han actuado a nivel global, obviamente, y de manera diferenciada en las regiones, pero en el caso de América Latina, para poner un ejemplo, en África sobre todo es el surgimiento de la China, ¿no es cierto? Que es una cosa evidente, se puede mencionar como el gran hecho de los últimos 20, 30 años. En América Latina, pues otros, ¿no es cierto? Pero China, Rusia, porque todos tienen sus intereses. Rusia tal vez no hegemónico, pero sí mantenerse como poder. China sí tiene unos planes hegemónicos muy, muy claros a nivel global.
pero fuimos muy permeables, dejamos entrar de todo aquí, ¿no? Además que la oposición a los que defienden la democracia, como ustedes, como yo, lo que alcanzó a vivir Venezuela un tiempo de oro en una época, lo que Colombia está perdiendo en este momento, lo que Chile está perdiendo en este momento, lo que perdió Argentina, sí, de alguna manera estábamos hablando con Erika antes de una pasividad. Ellos sí se organizaron desde el 90, desde la creación del Foro de Sao Paulo. Ellos inclusive sin plata, porque Cuba pasó por el periodo especial. Fidel tuvo que decirle a su gente en la mitad de la década de los 90, ustedes van a pasar por hambre, tenemos que ser solidarios, esto va a ser muy difícil porque perdió obviamente su financista número uno, la Unión Soviética, y ahí fue cuando se colgó a Venezuela, ¿no es cierto? Se colgó a Venezuela, es una mezcla de cosas, no solo por los recursos, también por sus planes de hegemónicos ideológicos a través de la región. Siempre las cosas son multifactoriales, obviamente, pero y ahí nos descuidamos. Esos cambios se dieron además con una dinámica muy importante en otros continentes. Además es que hay una cosa, cuando Chávez sube al poder y por ejemplo los europeos lo apoyan, y uno veía en la prensa cuando acababa de subir al poder, eso era, no, pues llegó el Mesías, ¿no es cierto? ¿Y por qué? ¿Por qué había llegado el Mesías? Porque para los europeos la historia no ha cambiado desde el siglo pasado. Ellos siguen creyendo que aquí es una cuestión de imperialismo contra, como lo que piensa la izquierda en América Latina. Entonces uno habla con un europeo, yo viví mucho tiempo con francófonos en Bélgica, más de 10 años, y dicen, pero siempre es que esas élites Latinoamérica oprimiendo al pueblo, es la única imagen que tienen, ¿no es cierto? Efectivamente, hay fenómenos de desigualdad, de todo lo que quieran, pero nadie se percató, ¿sí?, de un fenómeno creciente, el del narcotráfico, como verán, y el del crimen transnacional organizado, y nadie se percató de que ideologías que venían más allá inclusive del continente se habían montado en el caballo del crimen organizado para poder crear una plataforma sólida que la tienen aún, además creciente, porque a medida que hablamos entran dólares. Eso es una cosa que la gente tiene que entender, ¿no es cierto? Que ellos tienen no solamente los fondos de las actividades criminales de la región, pero además el apoyo financiero del movimiento globalista, son muy poderosos. Y eso pasó durante todos estos años. Hay fenómenos que se dan a nivel global y otros fenómenos propios a nivel local. El fenómeno de Chávez pues tuvo obviamente mucha resonancia en la región precisamente por esos niveles de desigualdad y acomodaron un discurso muy hábilmente. Hay que aceptar, ¿no?, lo que la gente, desafortunadamente para nosotros, pero han sido extremadamente hábiles en disfrazar conceptos, como vemos, la alianza con el narcotráfico, que debería ser un horror en cualquier sociedad, ¿no es cierto? Es básicamente aceptada porque tenemos un fenómeno, además de información, que lo manejan ellos también, ¿no es cierto? Y entonces es muy difícil salir de esto porque nos han tomado una ventaja espectacular. Ellos acompañados de ese otro movimiento o parte del movimiento globalista, que cada región tiene sus movimientos independientes que se vuelven un conjunto ante el globalismo, que es como el gran caparazón mundial contra el nacionalismo. Y ahí están, pues vemos la dinámica de Oriente Medio ha cambiado también en ese sentido. Toda la dinámica entre Israel y los demás países de Oriente Medio ha cambiado, aparte de Irán, pero otros han cambiado. Arabia Saudita ha cedido. Las cosas se mueven, las placas tectónicas se van moviendo y los países tienen intereses, persiguen esos intereses. Y África, como les digo yo, sobre todo la China, Europa lo sacaron un poco a los europeos y a los americanos. China en Asia, obviamente con un poder que acorde a su crecimiento espectacular durante los últimos 20 años. China hace 25 años no era nada, qué pena decirlo, pero China era muy pobre el siglo pasado. China tuvo hambrunas tipo Etiopía, tipo África, gravísimas bajo el comunismo. E irónicamente a China la sacó de esa coyuntura a los Estados Unidos, porque Estados Unidos quería a China de aliado para que China no fuera aliado de la Unión Soviética. Entonces, Estados Unidos ayuda mucho a China en ese proceso. Entonces, para decirles, en cada región, pues en cada continente se da diferente, y el más pasivo de todos. Yo creo que, bueno, África lo que pasa es que tiene unos problemas demasiado graves en términos de pobreza institucional, etcétera. Pero nosotros que teníamos una institucionalidad más o menos decente, no era una democracia perfecta, pero una democracia en construcción, ¿no es cierto?
nos dejamos penetrar por todo el mundo, nos recolonizaron, pero por todos los... Yo escribí el plan maestro que es Irán, cuando uno ve la presencia de Irán, por favor, está bien, coja a alguien un mapa. Imagínense que los colombianos o los venezolanos o los chilenos estuviéramos allá metidos, armando desorden. No, somos nosotros los que los recibimos. Somos nosotros los que recibimos a los chinos. Somos nosotros los que recibimos. Nosotros, todo el mundo se metió aquí. Sacaron además a Estados Unidos, en gran parte, obviamente, a través de muchísima plata proveniente sea de fuentes legales o ilegales, manipulación de los fondos públicos y todo lo que quieran. Ecuador, un gran ejemplo, ¿no es cierto? Y hoy en día Venezuela es un caso bárbaro, porque Venezuela, mira, y lo voy a comparar con dos países, no compararlos en términos de la gravedad de la situación, que las situaciones tienen sus diferencias, pero sí en términos de cómo caracterizan las guerras actuales. Durante el siglo pasado, en la Guerra Fría, Estados Unidos y Unión Soviética, Occidente y Unión Soviética nunca se confrontaron directamente, si no nos hubiéramos muerto todos con la del arma nuclear. Pero sí hubo guerras proxy, ¿no es cierto?, en todos los países. Entonces, ellos se encontraban, era allá, ¿no es cierto? Chile, con el señor Pinochet, Colombia, así nacieron las FARC, Vietnam, Camboya, you name it, ¿no es cierto? África, Angola, Mozambique, ¿no es cierto? Eso siguió durante toda la Guerra Fría, se encontraban. Ahora son guerras proxy nuevas, que son guerras provenientes de primero un crecimiento poblacional espectacular en los últimos 120 años, que nos multiplicamos casi por 7 a nivel mundial, y además, por otro lado, la convergencia de muchos países en una sola situación. Las otras dos situaciones que les quería mencionar eran Siria y Libia, ¿no es cierto? En Siria está metido China, Estados Unidos, Turquía, Irán, Arabia Saudita, you name it, todos los que... Y en Venezuela, Hezbollah, Irán, China, muchos de los mismos, además. Eso es muy coincidente, ¿sí? Y métete a Libia, ¿no es cierto? Entonces se crean lo que yo llamo, que alguien pues le pondrá lo volverá a etiqueta algún día, espero, porque es casi obvio, las guerras proxy, las guerras multiproxy, ¿no es cierto? Pero estas guerras multiproxy tienen el problema de que tienen dirigentes por fuera de las fronteras de los países, pero también tienen una dinámica interna propia, como en el caso de Hezbollah en Venezuela, ¿no es cierto? Hezbollah tiene un territorio propio. Hezbollah opera tranquilamente en Venezuela y además el trampolín de Irán en toda América Latina. O sea que llegamos aquí, para contestarlo de manera más breve, llegamos aquí por negligencia de nuestra parte, por indiferencia de nuestra parte, y mucha parte, para no hacer ese mea culpa tan triste, yo sí creo que hay de por medio, y vuelvo a decir, perdón la redundancia, los medios y la información en esta época, y ellos tomaron ventaja. Hace poco me preguntaron por qué nadie compró medios que no fuera de los globalistas, que no fuera de la narcoizquierda. Es que nadie se estaba dando cuenta, ¿no es cierto? Y las empresas se estaban moviendo y de pronto de un día para otro nos encontramos en que solo tenemos una fuente de información. Tú lees The Economist, tú lees The Guardian, tú lees Al Jazeera, tú lees The Times, tú lees the best of the past, porque tienes la BBC, que era la referencia cuando yo estaba en África. La BBC era como el rey para nosotros porque tenía mucha presencia. Ya no puedo ni verla, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo llegamos aquí? Por descuido y por habilidad del otro lado. Por mucha habilidad. Mucho tejieron esto de una manera, y lo siguen tejiendo, porque esto no se ha acabado, ¿no es cierto? Ok, en este fragmento vamos a invitar a la gente a que nos siga, active la campanita y lo comparta. Pasar entonces a la segunda parte, donde vas a ver unas fotografías que también son al azar. Se llama Nos habla la historia. Estos son militares o políticos del siglo XX, que lo que nos vas a decir tú, Omar, es ¿qué nos diría ese personaje hoy para que los ciudadanos como nosotros comencemos a enfrentar a nuestro enemigo?
¿Sí? Exactamente. Todos esos Sí, enemigos que acabas de nombrar tú en esta primera parte, esos medios de comunicación que han sido adquiridos por globalistas, toda esta organización criminal internacional, la organización política internacional, el nuevo orden mundial, el viejo orden mundial, los desórdenes que existen, todos unidos en pro de destruirnos a nosotros que somos aparentemente pequeñitos, pero si nos uniéramos seríamos gigantes. sí. Totalmente. Entonces Vamos eso. voy a compartirlo y funciona igual que el otro. Al Listo. azar, Siglo XX, ya estoy más tranquilo. al, al azar nos va a decir, ya logran verlo en Oh pantalla, my ¿cierto? God. Oh Sí. my God. Ustedes son... ¿Sí? El Ya primero, estoy listo. vamos a ver. Es como quien quiere ser millonario. Ah, y Más o menos. nos lanzó uno viejo, mira. ¿Qué nos diría Mira, Marco Aurelio, el emperador de Roma? Marco Aurelio ya hubiera puesto su pie sobre territorio venezolano hace mucho tiempo. Habría tenido una campaña, lo que pasa es que no la conocíamos, no sabíamos que existía en esa época. Pero yo hablé con él y él dijo, de nacer nuevos territorios, el imperio siempre llegaremos y venceremos. Ok. Winston Churchill. Le diría la famosa cita, miren, de venezolanos, latinoamericanos, ustedes saben que la democracia es el peor de los gobiernos, sin contar a todos los demás. Y el siguiente. Y último. No, ya no salió. Vamos. Ya hablamos de... Roosevelt. Roosevelt sería obviamente un personaje clave en esta coyuntura de cambio de orden mundial, ¿no es cierto? Yo creo que Roosevelt hubiera defendido la república, hubiera defendido los valores de Occidente y hubiera defendido la democracia. Muy bien, muchísimas gracias, muy Omar. bien. Entonces, Omar. Los conozco a los tres, gracias a Dios. Dios mío, ya de me sacaste una cosa. Claro. Está bien. Muy bien. Ay, Miren, ay, ay, ay. la pregunta clave de esta segunda parte. ¿Qué nos queda a los ciudadanos? Porque sabes que hay gente en Venezuela que dice, la única salida son las fronteras. El aeropuerto de Maiquetía, los diferentes aeropuertos internacionales que hay en Venezuela y la frontera con Colombia, la frontera con Brasil o el mar Caribe, láncese, porque no hay más salida en Venezuela. Eso es algo que dicen. Pero sabemos, y sobre todo a través de lo que acabas de resumir, que es Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, todos los países de América Latina estamos en un gran riesgo, estamos expuestos porque toda la situación mundial está orientada hacia esta multiplicación del progresismo, socialismo, comunismo, globalismo. De hecho, estamos en un punto en el que se fundaron las Naciones Unidas hace poco más de 80 años, un poco menos de 80 años, y ya está totalmente dominada por la izquierda, o sea, ahí no hay nada que salvar. Entonces, Muy difícil. ¿qué podemos, desde el punto de vista de Omar, qué recomendación podemos darle a todos los latinoamericanos? Porque hay muchos, porque nosotros que vivimos en Chile somos testigos presenciales de que aquí hay mucha gente que está clara de que no es la izquierda la salida. Pero ¿cómo podemos hacer? Primero, para poder ir solucionando los problemas de casa y luego los problemas del barrio, por llamarlo de alguna forma. Mira, yo creo que todo parte, siempre ha partido, no solamente en esta época, pero siempre ha partido de la información. Yo insisto tanto en eso, tanto en eso. En eso de la era de la información, estamos en esa era, los jóvenes, que son los que deberían unirse a esta causa, están con un smartphone el día entero, es una extensión del brazo, es una extensión de la personalidad y de la mente. Eso es una realidad muy concreta que parece muy simple, pero es tan significativa porque el cambio de opinión proviene obviamente de la información que recibimos y si todos estos jóvenes reciben la información de las mismas fuentes es muy difícil crear un cambio de opinión. Pero más importante y por encima de la información es entender que ha habido cambios paradigmáticos muy importantes en los últimos 30 años. Los paradigmas, voy a sacar tal vez pronto una serie sobre eso,
los paradigmas, que son esos patrones, esos modelos de pensamiento por el cual nos guiamos durante muchos años, cambian con el tiempo. El cambio paradigmático en la ciencia, el más conocido es cuando Galileo ya le dejan tener razón y dice, sí, el mundo no le da la vuelta a la Tierra, sino los planetas no le dan la vuelta a la Tierra, sino al Sol. La teoría geocéntrica, hay un cambio de paradigma y un cambio de pensamiento. Si los jóvenes de hoy, las personas que estamos hoy reconociendo esto, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de que hay un cambio paradigmático que nos aleja del espectro político clásico, muy reflejado del siglo pasado de izquierda y derecha, porque era Unión Soviética, comunismo, con capitalismo, que estamos mucho más allá de eso y que seamos de izquierda o de derecha vamos a caer es en globalismo o en nacionalismo. ¿No es cierto? Nos tenemos que salir de esa caja y meternos en otra, porque regardless, independientemente que a nosotros nos guste el gran líder de izquierda o el líder de derecha en nuestros países, y se instala un modelo nuevo y un paradigma nuevo, ¿no es cierto? Estamos todos en el mismo barco, para usar esa expresión común. Eso es una cosa, y yo creo que hay que partir de eso, de la comprensión de la información que viene a través de la información, de una comprensión de lo que se puede perder, lo que se puede ganar, y de sacar a la gente. Eso es una ola en contra de los medios muy, muy, muy difícil, pero no porque sea difícil, no debemos ser persistentes. Y yo creo que ahí hay dos maneras de hacer las cosas. Una, seguir haciendo los esfuerzos que ustedes hacen y que otros hacen para canalizar información alternativa, pero otra también atacar a los medios y desacreditarlos. Yo no lo veo como una movida negativa per se, no, estamos es defendiéndonos de los medios. Eso es nuestro derecho a la defensa, ¿no es cierto? Entonces, es importante que sigamos la campaña también de decir, eso yo lo hago todo el tiempo en las conferencias, en Twitter, en otro, hablo de los medios, y digo, y es que los medios, porque ese tema, no solamente porque creo que es importante, pero creo que hay que comunicarlo de manera persistente, el tema de que la información que se recibe no es la información correcta. Hay que comenzar con eso y comprender el contexto. Ahora, en términos de unión, hay una cosa muy interesante que mencionaste, y me acordé de una cosa que decía hace algunos años, cuando escribí el plan maestro. Cuando escribí el plan maestro decía yo, fíjense cómo los líderes de izquierda de la región se unen y los líderes de derecha no se unen, ¿no es cierto? Ellos sí están unidísimos. Cuando Correa decía algo, Evo saltaba y Chávez saltaba, o Maduro, o quien estuviese ahí, y Ortega saltaba, y todos lo apoyaban. Entonces quedan la CELAC, quedan UNASUR, se unen de un sinfín de maneras. Un sinfín de maneras, se vuelven corporaciones, ¿no es cierto? Una corporación tiene mucho más poder que un individuo. Entonces yo decía en esa época, no quiero mencionar nombres de líderes, pero decía en Colombia el líder X y el líder en tal país, ¿por qué no? Si tienen esos mismos ideales, ¿por qué siguen actuando de manera separada? Y eso es lo que nos debilita a nosotros, que ellos actúan de manera concertada en todos los frentes nacionales y temáticos, ¿no es cierto? Y nosotros actuamos de manera separada en esos mismos frentes temáticos, pero que no tienen ningún impacto. La ideología de género surgió de manera simultánea como en 5 países, lo que demostraba en esa época que era un esfuerzo internacional, pero nadie lo vio así, todo lo vio como la ministra local es la que nos puso eso, no se dio cuenta que la ministra del otro país también lo hizo y el ministro del otro y el otro. Entonces, si no nos caemos en cuenta que este mundo está globalizado, que efectivamente las fronteras políticas, no las físicas, las fronteras políticas del globalismo se desaparecieron, mientras que las de las Estado-Nación siguen siendo circunscritas al Estado-Nación, y porque vemos todo localmente, porque solo pensamos en las elecciones del alcalde y del próximo, de ese partido y de aquel partido, y no nos damos cuenta de que esos partidos representan unos intereses por encima de ellos. Y esos intereses son los que dicen, ¿sí? Independientemente de que usted sea de izquierda, de derecha, de centro, gordo, flaco, negro, indio, ¿no es cierto? Usted va a quedar o del lado del globalismo o del lado del Estado-Nación. El Estado-Nación puede actuar de manera global. Los estados, eso depende, y como dijo Eric, muy importante, del multilateralismo. Yo hice 20 años de Naciones Unidas y me di cuenta además en Roma, yo estuve en Roma algunos años como subsecretario de la Junta y vi la gobernanza o la gobernabilidad, los términos
los usan de diferentes maneras, de las Naciones Unidas, y me di cuenta de que ya no reflejaba, ya en esa época, a principios entre el 2000 y 2006, ya no reflejaba la situación de posguerra que era la que la había creado. Porque ¿quiénes están en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Los que ganaron la guerra, ¿no es cierto? Y los que perdieron, no, que hoy son poderes. Japón no está, Alemania no está, Italia es uno de los 7 países más industrializados, o era, perdón, es que ya no sé qué pasó con esta pandemia, pero era uno de los países más poderosos del mundo y no había representatividad. Entonces, esas organizaciones fueron totalmente cooptadas por uno de los 3 actores, esto es una cosa muy interesante, de los 3 actores principales que hay hoy en día en el mundo actual, en la coyuntura actual, que definen el paradigma actual. Uno, los gobiernos, pero ya no son los únicos, ellos no son los únicos que deciden, porque hay otro, las corporaciones multinacionales, y hay uno tercero que se llaman las ONGs. Las corporaciones multinacionales, si tú colocas una lista del ingreso de los países varios, el número 19 es Amazon, no es un país, es Amazon. Amazon tiene el presupuesto de varios países, ¿no es cierto? Las corporaciones multinacionales además son transnacionales, por ende, le quitan soberanía a los países, ¿sí? Y el ministro de Comunicaciones ya no puede decidir por sí solo, sino habla con Claro, con Movistar y con no sé quién y no sé quién, ya, pero hay soberanía. Google puede a mí bloquearme, YouTube puede bloquearme, yo no puedo quejarme con mi ministro a nivel nacional, tengo que quejarme con quién sabe dónde y a través de un sistema totalmente complicado. La fragmentación que hay desde el punto de vista de las naciones, fomentada por estos actores globales, pues es cada vez mayor. Y después las ONGs. Y las ONGs, que siempre hemos visto, yo cuando estaba en la ONU, las ONGs venían a nosotros para que nosotros les financiáramos los proyectos como ONU, ¿no es cierto? Llegaron a ser más grandes que la ONU. Entonces tú tienes una ONG como Open Society Foundations de George Soros, que tiene un presupuesto de más de $1.000 millones y tiene él invertido 18.000 millones. Con contarles, les pongo en proporción, hacia el 2005, para alimentar, uno hacía una assessment, un cálculo de la gente con hambre en los diferentes continentes, etcétera, etcétera, para darle ayuda alimentaria, y necesitábamos $6.000 millones para 2 años. Este señor puso 18.000, es decir, 3 veces la plata que ponía en la Agencia Principal de Naciones Unidas para alimentar al mundo. Esas son proporciones que hay que avaler, se dice en francés, hay que tragárselas y reconocerlas, ¿no es cierto? Porque si uno no ve esa proporcionalidad, entonces estos 3 actores son otros de los que se nos han metido aquí por todas partes, ¿no es cierto? No solo los actores políticos y los gobiernos de China y de Rusia y de no sé qué, no, se nos metieron todos los demás. Amazon tiene sede ahora en Colombia, ¿no? Y ellos van a seguir creciendo. Y ahora el mundo ya no lo deciden solamente los gobiernos, eso es un hecho. Ahora es cómo nos acomodamos y cómo hacemos que el Estado-Nación se mantenga, porque el Estado-Nación es el que nos hace gritar ¡gol!, el que nos hace, ¿no es cierto?, emocionar. ¿Cómo hacemos para que funcione? Para que funcione con organismos multilaterales idóneos, realmente idóneos. Las Naciones Unidas están totalmente cooptadas, sobre todo por las ONGs, y una de las ONGs, vuelvo a repetir, es la misma, y tú la ves en UNODC, en el United Nations contra las drogas y el crimen, lo ves en la Corte Internacional de Justicia, lo ves en el Consejo de Derechos Humanos de Madame Bachelet, lo ves en UNESCO, que es donde se salió Estados Unidos, lo ves en CEPAL, lo ves en todas, la OEA. La OEA fue 2, la OEA fue una bajo Obama y otra bajo Trump. Ustedes no se dieron cuenta del cambio tan radical, a pesar de que fue Almagro él mismo, le tocó cambiar. Porque si no cambiaba, lo sacaban. Y ahora que la alternativa que había era peor, perdón de decirlo así, pero Almagro, esas organizaciones que son mayormente financiadas por los Estados Unidos y por Canadá, es el caso de la OEA, Estados Unidos y Canadá, pero sobre todo Estados Unidos, como es el caso de la OMS y de muchas otras. Por eso se sale. Que mete la plata, pero actúan contra ellos. Entonces la OEA le metía toda la plata que quisiera a los Estados Unidos y todo lo que era la OEA hacía era apoyar a Cuba porque no era miembro, tratar inclusive de hacerlo miembro y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces de pronto entra Trump y dice, no, aquí no estamos nosotros, es nuestra plata, ¿no es cierto? Y de pronto hay un cambio. Entonces tú ya ves reacciones de Almagro diciendo la situación de Venezuela, inclusive contra Cuba en un momento dado, eso no lo hubiera hecho jamás bajo Obama, porque hubiera sido una contradicción contra el acercamiento de Obama a Cuba. Entonces, ha habido un cambio. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que, repito,
Eric, es primero que todo reconocer que si la unión se hace, la unión no hay que hacerla transfronteriza, que estos foros tienen que unirse de alguna manera porque las realidades son muy parecidas. Si tú le quitas las chispas de lo nacional, de la politiquería nacional y todo, el esqueleto es muy parecido. Es muy parecido. A ver, le apuestan aquí en Colombia, le apostaron a los dos candidatos, cualquiera de los dos que ganara estábamos en las mismas, era una cuestión de velocidad, ¿no es cierto? No de diferencia. Nos íbamos Claro. para el hueco más o menos rápido. Eso pasó también. Chile es uno de los que está muy, muy cogido, porque es que, sin hablar del actual presidente, ellos además invierten y siembran, o sea que cuando ya el próximo presidente viene ya le queda muy difícil desatarse de una cantidad de cosas donde lo han metido, y Piñeres yo creo que es uno de los casos. No quiero defenderlo en ningún caso, simplemente digo, cuando Bachelet estaba ahí, ella es una de las grandes del globalismo, ella sembró ahí, pero sembró duro, ¿no es cierto?, en Chile. Argentina desafortunadamente se volvió a caer, que uno no quería, pero fíjate cómo cambian las cosas. Cómo cambian las cosas de un momento a otro, uno termina y este sentimiento de inmunidad que tenemos, que ustedes lo tuvieron y por eso están donde están y que nosotros estamos teniendo, y no, aquí en Venezuela no va a pasar nada, no, aquí en Colombia no va a pasar nada, ¿no es cierto? Entonces así decían de Siria y así decían de Egipto. Yo estuve en Egipto cuando hablé con los egipcios, cuando cae Mubarak, que cayera Mubarak era imposible. Mubarak iba a estar ahí hasta el día de la muerte de todo el mundo, fíjate. Entonces las cosas cambian. Ahora, Era el hombre fuerte, era el hombre fuerte. Eso sabes que hubo una época en Venezuela que había un muñequito en la campaña de Carlos Andrés y decían no lo tumba nadie, pero después llegó un soplido y lo tumbó, ¿no? Exactamente. Fíjate, mira Saddam Hussein. Mira, yo estuve en Irak y yo conocí a Saddam personalmente. Eso fue una de las misiones más interesantes de mi vida. Saddam, mira, tú lo veías primero que todo, irónicamente, porque como eran musulmanes, ellos no pueden adorar imágenes, ¿no es cierto? Entonces no eran las imágenes de nadie, pues de Alá no hay imágenes, pero sí las imágenes de Saddam. Era, mejor dicho, tú entrabas al baño, salías del baño, entrabas a la recepción, al cuarto, a la habitación y había imágenes de Saddam. El que dijera algo mejor, era una dictadura de lo más férreo del mundo. Saddam era, obviamente lo tuvo una fuerza mayor que él, pero caen, ¿no es cierto? Gaddafi cayó en Rumania, cayeron. Pues Venezuela cayó gradualmente, pero cayó. Lo que hay horrible en América Latina, me parece a mí, es que no reconocemos la gradualidad de las cosas. Fíjate cómo reaccionan los de Hong Kong. Ellos sí entienden lo que están perdiendo. Ellos sí entienden lo que están perdiendo. Mira cómo reaccionan, pero con fuerza, con dedicación, con unión, ¿no es cierto? Ahora, ellos son unos solos, ahí es un caso también sui generis. En el caso de América Latina, pues tienen la ventaja de que lo hacen en diferentes países, entonces no nos damos cuenta, pero si no hay una coalición entre países, inclusive de este tipo de medios como el de ustedes, yo creo que podríamos hacer un esfuerzo en el futuro. Déjeme pensarlo a mí también, yo tengo mi canal por ahí, porque sería, ahora que tenemos además este encierro medio obligado, medio no, totalmente obligado, y que salen una cantidad de que ahorita yo le doy curso a 25 estudiantes, ahí me salen todos. No los veo muy bien porque soy miope, pero ahí me salen todos. Pero hay una posibilidad de hacer una conferencia periódica internacional, regional me refiero, ¿no es cierto? En que salgamos Chile, Argentina, eso puede ser una... Sí tenemos la posibilidad de hacer eso, Omar. Existe la posibilidad, existe la intención, pero eso podemos conversarlo un poco más profundamente claro que detrás de cámara. Una idea que me surge así. Miren, lamento decirles que se nos ha pasado volando el tiempo, nos queda solo el tiempo de despedida. Omar, te agradezco muchísimo tu asistencia hoy con nosotros. Como puedes haberte dado cuenta, pero te hemos escuchado con toda la atención del mundo. Si ves otros programas, somos interventores, nosotros interrumpimos. Pero el día de hoy te hemos escuchado con toda la atención porque has dado aquí una cátedra el día de hoy y te lo agradezco. Te lo agradezco. Espero que podamos... Te lo agradecemos. Que podamos totalmente coincidir. Espero que podamos coincidir nuevamente en otra oportunidad. Cuando quieras, dime, Omar, hablamos yo soy muy relax para eso. Y si además que me encanta esto porque la informalidad y el calor humano le dan otro tinte. Otro tinte. Sí, muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos. Doctor Omar, esta es su casa. Es de verdad muy gratificante tenerlo aquí. He aprendido muchas cosas. Estamos conectados.
y esperamos que esto llegue, porque la intención es que nos llegue a todos el entendimiento para poder avanzar. Gracias una vez más, Eric. No, Gracias. imagínate. Síganos, denle a la campanita, comente y muchísimas gracias, doctor. A ustedes, mil gracias.